El abordaje de los trastornos hematológicos siempre ha constituido un reto para cualquier médico, y en esta ocasión, de entre todos ellos, aprenderemos sobre la evaluación del paciente con trombocitopenia en el primer nivel de atención. De voz de la doctora Irma Leticia Barrios Hernández, quien es egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, realiza la especialidad de Medicina Interna y Hematología en el IMSS Centro Médico Nacional Siglo XXI y cuenta con una certificación vigente. Además, ella es miembro titular de la Asociación de Medicina Interna de México, AC, de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, AC, y miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Hematología, periodo 2015-2019. Actualmente ella ejerce en el Hospital Regional de Pemex, Ciudad Madero. Recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias, doctor. Ajá. ¿Y para darle? Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la amable presentación y gracias por la invitación a este foro, en el cual vamos a tocar un tema que es frecuente. Okay. ¿A dónde apuntó? ¿Allá? Que es frecuente y la finalidad es dar algunos tips que les sean de utilidad en la práctica clínica, ¿no? Entonces, empezando, las plaquetas, recordando, son pequeños fragmentos citoplasmáticos, no es en sí una célula. Entonces, ese fragmento citoplasmático lo vamos a medir en la sangre. Todas las pruebas de laboratorio son pruebas in vitro, por lo tanto, antes de cualquier otra cosa, tenemos que ver que los factores preanalíticos de esa muestra no hayan interferido y les den un falso conteo. A mí como hematólogo, la primera causa de derivación por trombocitopenia va a ser a veces una pseudotrombocitopenia. O sea que en realidad las plaquetas no están bajas, pero que la sangre del paciente puede actuar de diferente manera con el anticoagulante y entonces agregarse en el tubito y darme un falso conteo bajo, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí, ¿no? Tenemos el valor normal de plaquetas de 140,000 a 450,000, sería el valor normal. No porque esté de repente un poquito más abajo o un poquito más arriba es malo. Recuerden que un valor normal son una media más 2 desviaciones estándar. Entonces, así es como se sacan los valores normales en general de todo. Cuando tienen la hemoglobina, pues van a tener variables si es a nivel del mar o si es a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. En relación a las plaquetas, esto no me afecta. Más bien me va a afectar el hecho de qué anticoagulante estoy usando, porque ¿para qué sirven ellas? Pues para activarse y para agregarse. Y entonces, bajo algunos anticoagulantes, se pueden modificar en una prueba in vitro. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son el tipo de anticoagulante? ¿Quién recuerda con qué tipo de anticoagulante se hace una biometría hemática? El famoso tubo morado, ¿verdad? Es EDTA. Pero también tenemos otros anticoagulantes como la heparina o el citrato, que también puedo hacer la biometría con ese tipo. Entonces, dos tips, no traigo una biometría lamentablemente, pero les da el valor de plaquetas, abajo el volumen plaquetario medio, ¿ok? Y ahí las anotaciones que hace el químico. Las anotaciones que hace el químico les puede decir tiene macroplaquetas, tiene plaquetas agregadas o tiene plaquetas normales al frotis o tiene plaquetas disminuidas 1, 2, 3 cruces. Entonces, esa parte empezamos por ahí, ¿no? Y luego, bueno, ya tenemos aquí que el recuento plaquetario, pues lo normal es de 150,000 a 450,000 por microlitro y que realmente yo me debo de preocupar cuando las plaquetas están por debajo de 100. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Porque a veces vienen bien espantados. Es que mis plaquetas están bajas y tiene 130,000. No hay que espantar a los pacientes. Entonces, yo
tengo varias causas, ya cuando ya paso esta fase preanalítica y digo, sí, efectivamente mi paciente tiene una trombocitopenia, que es una disminución del valor de plaquetas, yo puedo tener trombocitopenia por varios motivos, porque me incrementan, la producción está baja, o sea, tengo una baja producción, porque tengo un incremento en el consumo plaquetario o porque se me están muriendo antes de tiempo. La vida media plaquetaria, recordando, es de 9 días. Entonces, por ejemplo, yo que manejo muy buenas plaquetas, tengo 300,000 plaquetas por mililitro y cada 9 días voy a renovar esas 300,000 multiplicadas por mi volumen sanguíneo. Imagínense la cantidad tan espantosa de plaquetas que el ser humano tiene que producir todos los días. Por eso, si hay un desbalance y de repente produzco menos, o en lugar de vivir 9 días, me vive 5, entonces yo ya voy con una pérdida que va a repercutir en mi valor normal. Y otra cosa es, si esa pérdida, si la médula está sana o no está sana. Punto número 1, si yo tengo una producción baja de plaquetas en la médula ósea, lo más probable pues es que tenga una anemia plástica, una megacariocitosis o ausencia de los megacariocitos, que son los productores, porque el problema es, digámoslo así, central. Y periférico tengo dos tipos, una que se me consuman intravascularmente, coagulación intravascular diseminada, PTT, por ejemplo, o que la vida media de mi plaqueta sea menor. Si yo tengo un anticuerpo que se pega a mi plaqueta ya no es normal, ya va a ir con una antenita que al pasar por el vaso, que es el sistema de mononuclear fagocítico, la va a captar como anormal y la va a fagocitar. Y entonces mi plaqueta, que era sana y que iba a vivir sus 9 días, pasó por ahí y ya nada más vivió 5 días o nada más vivió 3 días. Esa es la famosa trombocitopenia inmune. Y agregaría una más, el secuestro. Cuando un paciente tiene hepatopatía, ¿qué pasa? Tiene hipertensión portal, que sería si el hígado te está ofreciendo una resistencia, se encharca la sangre hacia atrás, se distienden las venas internas, hacen varices esofágicas, crece el vaso, hay esplenomegalia y entonces hay secuestro plaquetario. Entonces, esos serían como los mecanismos por los cuales mi cuenta de plaqueta puede bajar. La siguiente, aquí. Entonces, aquí está, producción disminuida, destrucción incrementada y distribución irregular. La que sigue. Y aquí algunas de las causas que pueden tener deficiencia de la producción plaquetaria, como la anemia plástica. La anemia plástica es así vamos a describirlas brevemente, es una alteración a nivel de la célula madre totipotencial, en donde hay una destrucción de esa célula por medio de los linfocitos T, y entonces todo va a estar bajo. Va a tener anemia, va a tener leucopenia y va a tener trombocitopenia. Cáncer, pues las leucemias agudas me pueden dar trombocitopenia, cirrosis hepática, esto sería por secuestro básicamente, o mala absorción de folatos. El paciente con cirrosis hepática te va a dar mala absorción de folatos. Infecciones de médula ósea, que son poco frecuentes, síndromes mielodisplásicos, que cada vez los vemos más. Yo creo que en el paciente adulto mayor es una de las principales causas de trombocitopenia, y la deficiencia de vitamina B12. Tenemos también, podemos dividirlos en mecanismos no inmunes y en mecanismos inmunológicos. Mecanismos no inmunes, todo lo que les decía, cuestiones que me afectan directamente a la médula ósea, como mielodisplasias y leucemias, trombocitopenias congénitas, como por ejemplo el síndrome de Wiskott-Aldrich o la anemia Fanconi, PTT, que se llama púrpura trombocitopénica trombótica, y algunas otras anemias microangiopáticas. Ahorita justo es una época de altas complicaciones en los embarazos, entonces el síndrome de HELLP es una anemia hemolítica microangiopática que una de sus manifestaciones son trombocitopenia. La hepatopatía crónica, consumo de algunas drogas o inducidas por fármacos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de fármacos que les pueden causar trombocitopenia. Mecanismos inmunológicos, hay varios, recordando que existe
anticuerpos autólogos y anticuerpos halogénicos, que no pertenecen a tu organismo. Entonces, cuando son autólogos es la famosa púrpura trombocitopénica inmune. Y cuando son de otra persona, por ejemplo, la púrpura posttransfusional o aloinmune, que a veces no le hacemos caso. O sea, uno piensa que transfundir es un acto inocuo, y no, creo que los que menos transfundimos somos los hematólogos, porque sabemos las consecuencias que pueden traer a nivel inmunológico, y es sensibilizarte en contra de con otros antígenos y que tú produzcas anticuerpos, o que esos antígenos que tú estás introduciendo al cuerpo te vayan a atacar a tu organismo, ¿ok? Vacunaciones recientes, pues sí, está bien. Por ejemplo, cuando tú vacunas a una persona, ¿qué haces? Pues induces inmunidad, pero a veces puede haber inmunidad cruzada y causar trombocitopenia, asociada a síndromes de inmunodeficiencia o enfermedades linfoproliferativas como linfoma o leucemia linfocítica crónica. ¿Por qué linfoma y leucemia linfocítica crónica? Porque el 80% de los linfomas y las leucemias linfocíticas crónicas dependen de los linfocitos B, y los linfocitos B son los que se encargan de producir anticuerpos, ¿ok? Y trasplantes de órganos, que son ya cosas más raras, síndromes linfoproliferativos e infecciones. Por ejemplo, la hepatitis C es una de las principales causas de trombocitopenia que llegan a la consulta, que son reales y que tienen datos de hepatopatía leve. Y otra más que agregaría ahí que no viene, que es de enfermedad de nuestros tiempos, hígado graso. El hígado graso es una de las también principales. Aquí vienen algunos ejemplos, por ejemplo, de efectos inmunitarios, PTI, fármacos, como heparina. Yo creo que de las más frecuentes que usamos, aunque cada vez se usa menos, la heparina convencional. La heparina convencional, esas que ponen no fraccionada, uno de los principales efectos es trombocitopenia moderada. A lo mejor no la notan tanto, porque si un paciente llega, a lo mejor tiene 200 o 300,000 plaquetas y te van a bajar 100,000, pues queda dentro de un valor normal todavía, y por eso no nos llama tanto la atención. Pero si es un hepatópata y le pones heparina, pues entonces sí se va a notar mucho más la alteración. Algunas infecciones, por ejemplo, de estas, el Helicobacter pylori, vamos a mencionar algunos. El Helicobacter pylori está relacionado directamente con trombocitopenia. Entonces, no es algo en lo que pensamos. Pues, paciente con gastritis, enfermedad acidopéptica crónica, trombocitopenia moderada, les hablo de 100,000 plaquetas. Entonces, y este tipo de patología, si yo le trato el Helicobacter, se le quita la trombocitopenia y no le tengo que hacer nada a la trombocitopenia. Ya habíamos visto mielodisplasia, infiltraciones en médula ósea, enfermedades hepáticas, hiperesplenismo y las enfermedades microangiopáticas. Las complicaciones importantes actuales en embarazo, lo que sería la trombocitopenia gestacional, el síndrome de HELLP, que serían como las principales. ¿Qué pasa cuando un paciente llega a la consulta y tiene trombocitopenia? A mí como hematólogo lo primero tengo que verificar que realmente tenga trombocitopenia. Primero le tomo otra biometría en otro laboratorio. Recuerden que los laboratorios pueden variar y el paciente va a reaccionar diferente con el anticoagulante. Ya que yo confirmo que sí tiene trombocitopenia, siempre me voy de afuera hacia adentro. O sea, ¿qué hago? Pues primero voy a pensar en causas no hematológicas. La historia clínica te va a dar datos para todo esto. O sea, si el paciente, si me dijeran, de cada 10 pacientes que llegan con trombocitopenia, a lo mejor 3 no la van a tener y 7 sí. Y de esos 7 que van a tener trombocitopenia, 4 van a tener un problema hepático, ya sea un hígado graso, una hepatitis C, más raro, un VIH, mucho más raro. Entonces, primero le pido un ultrasonido, le pido unas pruebas hepáticas, le pido una serología viral. Si es niño, varía. ¿Por qué? Porque el niño, ¿cuál es la causa más frecuente? Las infecciones virales, como el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus. Entonces, más o menos ya con la historia clínica, tú te vas guiando, pides tus exámenes básicos y
en muchos casos vamos a encontrar que es una causa secundaria, ¿verdad? Que no es una causa primaria de la médula ósea. Si ya dije, no, pues sí parece ser una trombocitopenia inmunológica, entonces, si es inmune, pues pensaría primero en darle tratamiento. Muchos me lo mandan porque piensan que ya les voy a hacer médula ósea a todos, y no. Creo que solamente a 1 o 2 de cada 10 pacientes que llegan con trombocitopenia, realmente tengo que hacerles un aspirado de médula ósea. Ahorita vamos a ver unos flujogramas. Esos son algunos de los medicamentos que pueden causar trombocitopenia. Muchos, la verdad, no lo usamos. Yo hago énfasis en la heparina, la aspirina y el copidrogel también pueden causar trombocitopenia. Luego siempre les recomiendo que cuando usen antiagregantes plaquetarios tomen un basal y después den seguimiento. Es muy frecuente los pacientes con cardiopatías que usan una, o si ya se infartaron, doble terapia antiagregante. Entonces esos serían de los medicamentos que yo sí les sugeriría seguir. ¿Cuándo suspenderlos si tienen trombocitopenia? Normalmente los suspendemos cuando tienen menos de 50,000 plaquetas. Si tienen arriba de 50,000 plaquetas, seguimos dando terapia antiagregante plaquetario en un paciente de alto riesgo de infarto. Y lo demás, bueno, ya lo habíamos comentado. ¿La que sigue? Por favor. ¿La que sigue? O ya lo estoy pasando. Ok, entonces la evaluación básica incluiría la historia del paciente, la historia familiar, casos así más raros como Wiskott-Aldrich, como Fanconi, examen físico, cuenta de plaquetas, de reticulocitos, algunas cosas que me pueden servir para saber si no tiene alguna otra enfermedad como niveles de inmunoglobulina. El frotis de sangre periférica es importante para nosotros porque podemos ver la morfología plaquetaria directa. Tiempos de coagulación se te afectan en las anemias hemolíticas microangiopáticas. Grupo IRH y CUMS. El CUMS, se acuerdan que habla de anticuerpos. Hay una enfermedad que se llama síndrome de Fisher-Evans, que es anemia hemolítica más trombocitopenia inmune, entonces puedo checarlo. Y Helicobacter pylori, virus de hepatitis B y C. Yo creo que ahí van a encontrar como la gran mayoría de las alteraciones patológicas que me afectan las plaquetas. Y aquí está, por ejemplo. Cuando tengo trombocitopenia, ¿cuándo debo de verificar? Pues mi recuento de plaquetas está menos de 30,000, de 30 a 50,000, más de 50,000, o entre 50 y 100,000 o más de 100,000. ¿Qué debo de hacer? Derivación urgente. ¿Cuándo un paciente les va a sangrar? Cuando tenga como menos de 15,000. O sea, si esperan que un paciente sangre con 30, con 40, con 50,000, no, mientras las plaquetas sean funcionales. ¿Qué diferencia hay entre una anemia plástica y una trombocitopenia inmune? La anemia plástica son plaquetas viejas que ya vivieron toda su vida y que el problema es que no se están reproduciendo. En cambio, en la púrpura trombocitopénica inmunológica, las plaquetas son nuevas, nacieron hoy o ayer. Entonces, un paciente con PTI no sangra con 20,000 plaquetas y un paciente con anemia plástica a lo mejor sí te va a sangrar con 20,000 plaquetas. Esa es la diferencia. ¿Por qué en unos sí y por qué en otros no? ¿Ok? Generalmente cuando sangran es porque tienen menos de 30,000 plaquetas. Ahorita vamos a ver algunas guías. Entre 30 a 50,000 es una derivación semiurgente y aquí pues una derivación de rutina. Un paciente que tiene más de 50,000 plaquetas pues no hay que correr. Tú puedes manejarlo, pedirle los exámenes básicos que hemos comentado, al menos de hepatitis B, C, un ultrasonido y unas pruebas hepáticas. Sería así como lo que yo pediría, ¿no? ¿La que sigue? Entonces, esas son las que saqué, por ejemplo, en las guías que vienen de CENETEC, de PTI, que son básicas. Por ejemplo, si se sospecha que tenga alguien PTI, entonces, si sí se confirma que tú tienes una sospecha de esta trombocitopenia, deben de derivarlo. Y si no, por ejemplo, si le dice, ¿sabe que tiene una pseudotrombocitopenia porque en el control manual resultó que tiene 140,000?
Bueno, pues entonces mantenerlo en tu consulta en seguimiento. Y si realmente confirmas que el paciente tiene realmente 40, 30, 20,000 plaquetas, pues se tiene que mandar al hematólogo, ¿ok? ¿La que sigue? Esa se ve muy chiquitita, pero sería el plan de tratamiento. Eso ya yo creo que lo vamos a omitir. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Perdón, pero okay. Eso es lo que les quería mostrar. ¿Qué diferencia hay entre una petequia, una telangiectasia o una púrpura vascular? Porque esa es una de las cosas que luego se confunden. Una telangiectasia sería una lesión que si tú la aplanas con un portaobjetos se va a borrar, porque es una distensión del vaso, es como una pequeña varice, ¿verdad? Una varice chiquita, si tú la aplanas se va a desaparecer. Entonces esas serían las telangiectasias. Las telangiectasias, ¿qué tienen que ver? Pues esas son, no tienen una causa hematológica, ¿ok? ¿De qué sigue? Esa es una púrpura. La púrpura son hemorragias. Entonces, si yo le pongo, suponiendo que tuviera aquí en el brazo una lesión de telangiectasia, yo le pongo un portaobjetos, se va a borrar. Si yo tengo una petequia, se la voy a poner y no se va a borrar, porque la petequia sí es una pequeña hemorragia, entonces no desaparece. Pero cuando la toco, no se siente, porque la otra causa son las púrpuras, ¿ok? La púrpura vascular, la que no tiene origen de trombocitopenia, como la púrpura senil o la púrpura alérgica. También me llegan muchos pacientes con púrpura alérgica pensando que es una púrpura trombocitopénica. Estos son datos de sangrado que debemos de identificar porque esos son los más graves. Son de pacientes, la púrpura húmeda quiere decir que el paciente ya tiene por lo menos de 15,000 plaquetas. Y cuando tiene púrpura húmeda existe el riesgo de sangrado a nivel del sistema nervioso central. Se supone que es un predictor, o sea que eso sí sería como una señal de alarma. Y pueden ver en lengua, o acá, en lo que es la faringe, la púrpura se divide, o sea, lo que es la alteración plaquetaria les va a dar púrpura seca o púrpura húmeda. La púrpura seca es de piernas, por ejemplo, porque vas caminando, haces más presión en los vasos sanguíneos y eso hace que los pequeños vasos se rompan. Eso es más frecuente, pero no que hagan tanta o no que hagan la púrpura húmeda. Cuando hacen púrpura húmeda es que ya hay una trombocitopenia intensa. Cuando hay alteración de los factores de coagulación son hematomas. Cuando haya disfunción plaquetaria o disminución en el número de plaquetas es mucosas y piel, ¿ok? Y cuando es, por ejemplo, un hemofílico, ahí no, lo que le sangran son las articulaciones o son bebés que se caen, se pegan y se hacen un chipotote. Entonces, así es como se identifican luego los hemofílicos cuando empiezan a gatear, el que es hemofílico severo. Entonces, el sitio de sangrado sí me puede orientar hacia dónde está el problema. Ay, perdón. Esta es la púrpura más frecuente que vemos, la púrpura de las piernitas. ¿Por qué? Porque vamos caminando, hacemos mayor presión y se rompen los vasitos sanguíneos. Si yo lo aplano, no desaparece, si yo lo toco, no lo debo de sentir, ¿ok? Y esta es la púrpura vascular. La púrpura vascular, si se fijan, se ve más grande, se ve inflamada y si la tocan, tiene reborde. Y esa puede ser por alguna reacción alérgica. Yo creo que he visto en este mes, tuve 3 púrpuras vasculares alérgicas, pero severas. Y cuando ya hay compromiso inmunológico, se llama púrpura de Henoch-Schönlein, que es cuando ya hay anticuerpos de por medio, que se pueden depositar a nivel de riñón y que tienen una característica muy propia, que es de la cintura para abajo, ¿verdad? Y sí, de la cintura para abajo la traen. Entonces, esta púrpura vascular no es tan del hematólogo, sería más del alergólogo. Como yo soy internista, pues ahora sí que veo todas, porque finalmente el tratamiento es esteroides y antihistamínicos, y en púrpuras muy severas hasta inmunosupresores. Ahorita estamos pulsando un chico que le tuvimos que poner ciclofosfamida como si fuera casi lúpico por una reacción inmune severa
con una púrpura súper diseminada de este tipo. Haz de cuenta que le cubría todas las piernas y el tórax. ¿Okay? Entonces, es otro tipo de púrpura, no es por la trombocitopenia. Esa sería la distribución de la púrpura de Henoch-Schönlein, más o menos, lo que son cintura, glúteos y piernas. Y si se fijan, una púrpura mucho más inflamatoria. Esa es la púrpura de Henoch, púrpura palpable de tipo vascular. Eso no es como para hacer algún diagnóstico diferencial con este tipo de patologías. Eso es nuestro vaso, ¿no? El sitio donde se destruyen las famosas plaquetas, que es parte del sistema mononuclear fagocítico. ¿Y por qué lo puse ahí? Bueno, hay que recordar que cuando tú no puedes quitar un anticuerpo, ¿qué haces? Pues quitas el sitio en donde se está destruyendo, que es remover el vaso y hacer una esplenectomía. Esto es algo para comentarles. Hay dos cosas que tenemos que concluir en esta plática. Una, o los mensajes, ¿no? Una es, primero comprueba que sí tengas una trombocitopenia. ¿Ya? Tienes la posibilidad de hacerlo en diferentes tipos de anticoagulantes. Frotis de sangre periférica, conteo manual plaquetario. Ya que tienes ese diagnóstico, ahora tienes que buscar si es central o es periférica. Si es central, eso sí es más del hematólogo, anemia plástica, leucemia, síndromes mielodisplásicos. Si es afuera, tienes dos opciones, que es inmune o que no es inmune. Si es inmune, es trombocitopenia inmunológica o síndrome de Evans. Si no es inmune, estás hablando de causas secundarias, hepatopatía, todo eso. Comentario, trombocitopenias inmunes secundarias, lupus y SAF, principales causas, ¿verdad? También lo incluimos. Si no es inmune, se me pasó. Si no es inmune, pues entonces tienes que tratar la patología de base nada más y apoyar al paciente con ácido fólico, con ese tipo de cosas, vitamina B12. Si es inmunológica, ya entra el control del hematólogo, que sería esteroides y terapias inmunosupresoras. Ese sería como el panorama general. 2, diferenciar las lesiones de cada tipo de patología. Si tienes una púrpura, si es telangiectasia, que es más asociada a hepatopatía, o si tiene un componente inflamatorio vascular. Y el componente inflamatorio vascular te lo pueden dar o virus o fármacos, ¿ya? Tuvimos hace poquito como unas infecciones de virus de Epstein-Barr que nos hicieron mucho síndrome mononucleósico, trombocitopenia y vasculitis. ¿Sabes? Que estaban como medio raros, pero tuvimos como unos 5 casitos que llegaron seguidos. Ahí te das cuenta de las bichos que hay en la ciudad en ese tiempo. Y el tercer punto es cuándo alarmarse verdaderamente por una trombocitopenia y cuándo no. Porque una de las cosas es que si tienen una paciente embarazada, recuerden, la trombocitopenia dilucional al final del embarazo. Entonces, una embarazada va a tener alrededor de 100, 120,000, 130,000 plaquetas. Esta guía que les pongo aquí, la pueden bajar gratis de internet. Es una guía de uso clínico de sangre en donde viene cuándo transfundir, incluso viene paquete, globular, plasma y todo, y cómo deben de transfundir, bajo qué condiciones, es gratis. La hizo las dos más importantes asociaciones de hematología en el país, que es la Asociación de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional. Entonces, pues es un consenso, de cuenta, un resumen de la ABBD, básicamente. Y esta diapositiva, la última, la que sigue, por favor, es, por ejemplo, yo siempre digo, parto vaginal, la voy a transfundir solo si tiene menos de 50,000 plaquetas. Si una paciente tiene más de 50,000 plaquetas, puede tener un parto. Si tiene más de 80,000, puede tener una cesárea. Entonces, pero mientras no tenga una patología, que sea de tipo dilucional o que sea de tipo carencial o incluso inmunológico. Lo único que no entraría ahí es síndrome de HELLP, ¿verdad? Y la preeclampsia severa.
datos de severidad. Pero en general no hay por qué politransfundir o correr con ese tipo de pacientes, y ustedes pueden ver que, por ejemplo, traumatismo del sistema nervioso central, solamente si tengo menos de 100,000 plaquetas le voy a transfundir. Si tengo más de 100,000 plaquetas, puede pasar a un drenaje de un hematoma, ¿ok? Entonces, esa sería como una guía muy práctica que ustedes pueden tener en el hospital, los que trabajan en urgencias o en algún tipo de quirófano, para no politransfundir a los pacientes, porque suponiendo que tuviera una trombocitopenia inmunológica, ¿qué pasa si lo transfundo? Pues al contrario, le voy a alborotar más el sistema inmune y voy a hacer que forme más anticuerpos en contra de las plaquetas, ¿ok? Entonces, esta charla pues tenía la intención de tener como un pequeño panorama general de qué hacer con las plaquetas, cuándo sí espantarnos por ellas, cuándo no espantarnos por ellas, que ustedes como médicos de primer contacto puedan primero diagnosticar con certeza que existe la trombocitopenia, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda o pregunta o comentario. ¿Sí, doctor? ¿Ha encontrado alguna relación en cuestión de la trombocitopenia con algún tipo de cáncer hepático? Más bien, cuando un paciente tiene hepatopatía, ya tiene trombocitopenia. Para hacer cáncer hepático necesita ser una tumoración muy grande que te pueda dar secuestro, ¿ok? La trombocitopenia en sí no forma parte de lo que le llamamos síndromes paraneoplásicos. Al contrario, cuando hay un síndrome paraneoplásico, el paciente se trombosa, más que sangre. Pero en especial en tumores hepáticos necesitarías tener como ya un tumor grande con datos de insuficiencia hepática y con datos de hipertensión portal para que se presentara la trombocitopenia. En cambio, sí es mucho más frecuente en hepatitis C o en hígado graso. ¿Por cuál? Por secuestro, ¿ok? Haces como colangitis, digámoslo así, intrahepática, y eso hace que se queden ahí secuestradas las plaquetas. He visto solamente algunos tumores. Me acuerdo de un caso en especial, una señora con un tumor hepático, pero ella ya tenía datos de cirrosis hepática, de base era un hígado graso con hepatitis C, que la hepatitis C predispone a neoplasia, pero ya tenía una hepatopatía previa. Como no dato único, no. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. El uso del danazol, actualmente estamos presentando en nivel, nosotros ya no lo tenemos, no está en existencia. ¿A qué se debe esto? El danazol es un andrógeno sintético, digámoslo así, y es un inmunomodulador. Es eso, no tiene una función tan efectiva. Por ejemplo, aquí los únicos que les daría yo danazol sería a los pacientes que tengan un síndrome mielodisplásico hipocelular, a esos. Pero, por ejemplo, una trombocitopenia inmunológica no se la daría, le daría esteroides como primera línea de tratamiento. Si no responde a esteroides, segunda línea de tratamiento, de acuerdo a las guías, es esplenectomía. Normalmente no lo hacemos, usamos otro tipo de inmunomoduladores y actualmente tenemos lo que llamamos análogos de la trombopoyetina, que existen dos en el mercado. Uno se llama romiplastin y el otro es el trombopac. ¿Qué hacen? Estimulan específicamente, así como tienes la eritropoyetina para estimular a los eritrocitos en los pacientes de IRC, o tienes el filgastrin para rescatar a los pacientes con leucemia que hacen neutropenia grave, existen análogos de trombopoyetina. También depende del acceso del paciente, porque son medicamentos caros. Yo les doy al menos 2 intentos con esteroides, a lo mejor un pulso de ciclofosfamida que es muy barato, hablando de inmune, ¿verdad? PTI, y si no responde, sí le hago la esplenectomía. Es mucho más barato hacer la esplenectomía que estarle dando análogos de trombopoyetina a largo plazo. Y existe un 80% de los pacientes te van a responder con esteroides, un 20% no. Ese 20% vas a batallar y puedes llegar hasta la esplenectomía. De ese 20% que le quitas el vaso, el 80% se puede curar y un 20% se va a transformar en una trombocitopenia crónica refractaria.
dependiente de tratamiento. Y ahí usamos aciatropina, por ejemplo, o usamos daflazacort en lugar de darle prednisona, porque luego si les das mucho tiempo prednisona, te hacen miopatía por esteroides. He tenido algunos casos de miopatía por esteroides que son muy lamentables porque atrofias ahí el músculo del paciente y luego tienen dificultades para deambular. Entonces, en especial el danazol a mí no me afectó que no hubiera, porque lo uso en poquitos casos. Ya empieza a ver, ahorita lo está vendiendo, no, ahorita se me fue la marca porque tengo un paciente precisamente con síndrome mielodisplásico hipocelular que le estoy dando danazol con ciclosporina, con el trombopac combinado y ahí va más o menos funcionando, ¿verdad? Pero no, el danazol es como un buen ayudante, pero no te define nada en especial. Hay quienes lo dan hasta para anemia por deficiencia de hierro. Y en el seguro lo usan mucho, o lo usaban mucho. Por eso cuando se quedaron sin él sufrieron mucho, pero no, yo nunca lo he usado. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, pues cualquier cosa como quiera estamos a la orden. Aquí con mucho gusto veo que algunos de mis alumnos andan ya aquí de organizadores, me da mucho gusto. Ya soy viejita, ya eso nada más significa que ya tengo más experiencia. Y bueno, cualquier cosa estamos a la orden cuando requieran alguna información. Ahí está mi correo electrónico, con todo gusto podemos apoyarlos si tuvieran algún caso en especial. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Invitamos al doctor Javier Mejía Inglés, presidente del colegio, para entregar reconocimiento por tan brillante participación.